Este proyecto es beneficiado por el Programa Social Colectivos Culturales Comunitarios, Ciudad de México 2020. Hola, ¿cómo están? Nuevamente aquí en nuestra gustadísima sección Brújula Literaria. Hoy con Yasmín Zavala y Luis Cisneros. El 5 de octubre nos lleva a mover nuestros recuerdos y nos traslada a 1813. Más de 200 años en la memoria histórica de nuestro pueblo mexicano. Don José María Morelos y Pavón, el grandioso siervo de la nación, el generalísimo de las armas, se encontraba redactando el siguiente decreto. Porque debe alejarse de la América la esclavitud y todo lo que a ella huela. Mando que los intendentes de provincia y demás magistrados velen sobre que se pongan en libertad cuantos esclavos hayan quedado y que los naturales que forman pueblos y repúblicas hagan sus elecciones libres presididas del párroco y juez territorial, quienes no los coartarán a determinada persona, aunque pueda representar con prueba la ineptitud del electo a la superioridad que ha de aprobar la elección, previniendo a las repúblicas y jueces no esclavicen a los hijos de los pueblos con servicios personales que solo deben a la nación y soberanía y no al individuo como tal, por lo que bastará dar un topil o alguacil al subdelegado o juez y nada más para el año alternando este servicio los pueblos y hombres que tengan haciendas con 12 sirvientes sin distinción de castas que quedan abolidas. Y para que todo tenga su puntual y debido cumplimiento, mando que los intendentes circulen las copias necesarias y que éstas se franqueen en mi secretaría a cuantos las pidan para instrucción y cumplimiento, dado en esta nueva ciudad de Chilpancingo a 5 de octubre de 1813, José María Morelos, por mandato de Su Alteza, licenciado José Sotero de Castañeda, secretario. No me queda la menor duda de que las aportaciones de nuestro país, México, a las libertades y al concierto de las naciones ha sido enorme, ya que mientras la España colonizadora insistía en negar cualquier avance de las comunidades originarias en los territorios por ellos conquistados, personajes enormes como Miguel Hidalgo, José María Morelos y Pavón y Vicente Guerrero, entre otros, con una mira de libertades para todos los pueblos del mundo, comenzando por el nuestro, daban lecciones enormes de democracia y fraternidad para el mundo entero. Y no podría ser de otra manera, ya que de la pluma de este libertador salió también su documento conocido como Sentimientos de la Nación, en el cual prácticamente, aunado al empuje de un pueblo sojuzgado pero en rebeldía, construye jurídicamente al México independiente que hasta nuestros días seguimos armando a través de distintos procesos, a pesar de quienes se obstinan en hacer exactamente lo contrario. Los traidores también han sido y siguen siendo una realidad lacerante para nuestros pueblos. Hoy, 207 años después de la emisión de este documento, que formaría parte de las diversas constituciones venideras en nuestro país, seguimos viviendo en el mundo entero diversas formas de explotación del hombre por el hombre. Es claro, nos siguen llegando informaciones casi a diario de niños y jóvenes explotados brutalmente por los propietarios de grandes almacenes transnacionales o por los consorcios de las industrias mineras dedicadas a la extracción de todo tipo de minerales. También de los niños y niñas que son presas de la explotación sexual infantil, y qué decir del maltrato constante de las mujeres que son secuestradas y comercializadas en un mercado mundial dedicado a la trata y otras ilícitas actividades que conllevan incluso el asesinato de seres humanos. Asimismo de la clase trabajadora que tiene toda su vida dependiendo de un salario
generalmente no remunerativo, de su fuerza de trabajo, permitiendo el sistema capitalista imperial que esta plusvalía siga engordando las fortunas de quienes propician estas formas de esclavitud, que si bien presuponen la no propiedad de unas personas por otras, sí dejan en claro que las cosas en el fondo no han cambiado mucho y que tenemos que seguir luchando para que esto no siga así. Coordenadas. ¿Qué decían y qué escribían los literatos de esos tiempos? Hablar del siglo XIX y su literatura, particularmente la realizada desde sus inicios hasta los primeros 30 años, es situarnos en un mundo de proclamas y escritos que ayudaron en mucho a definir las características de las nuevas naciones, resultado de las luchas por la independencia y por sacudirse a los colonialistas desde la llegada, 300 años atrás, de un puñado de europeos que no traían la gana de aprender o sumarse precisamente para aportar al desarrollo de las culturas de los pueblos originarios. Por el contrario, lo que los movió fue la codicia y su reacomodo para conquistar y oprimir, incluso suprimir los pueblos enteros, por ellos avasallados. Ignacio Manuel Altamirano, Manuel Carpio, José Joaquín Fernández de Lizardi, Luis G. Inclán, son algunos de los personajes que acompañaron estos procesos libertarios. ¿Cómo olvidar algunas de las reflexiones que sobre educación construyó don Ignacio Manuel Altamirano? la escuela antigua hubiera debido llamarse mejor el ensayo de la abyección, porque allí se mataba el sentimiento de la dignidad que expiraba palpitante y aterrada en medio de 1000 tormentos ignominiosos, tormentos físicos y morales que martirizaban el cuerpo y que apagaban la divina chispa de la razón en el hombre acabado de nacer. Lo que hacía huir a los niños, lo que les causaba una repugnancia irremediable hacia la escuela, era que veían sobre sus puertas, grabada con caracteres sangrientos, aquella inscripción tan terrible como la que vio Dante sobre las puertas del infierno y que era el odioso apotegma de la tiranía, preparando el ánimo de los niños a la abyección. La letra con sangre entra, viejo oráculo que por desgracia no pierde enteramente su prestigio. ¿Y qué decir de Fernández de Lizardi con su maravilloso Periquillo Sarniento, quien al final del primer capítulo nos regala estas imágenes como preámbulo del segundo, dedicado también a la educación? Finalmente, así viví en mi casa los 6 años primeros que vi el mundo. Es decir, viví como un mero animal, sin saber lo que me importaba saber y no ignorando mucho de lo que me convenía ignorar. Llegó por fin el plazo de separarme de casa por algunos ratos, quiero decir. Me pusieron en la escuela y en ella ni logré saber lo que debía y supe, como siempre, lo que nunca habría de haber sabido. Y todo esto por la irreflexiva disposición de mi querida madre, pero los acaecimientos de esta época os los escribiré en el capítulo siguiente. Capítulo segundo, en el que Periquillo da razón de su ingreso a la escuela, los progresos que hizo en ella y otras particularidades que sabrá el que las leyere, las oyere leer o las preguntare. Hizo sus moinas mi padre, sus pucheritos mi madre, y yo un montón de alaracas y berrinches revueltos con 1000 lágrimas y gritos, pero nada valió para que mi padre revocara su decreto. Me encajaron en la escuela mal de mi grado. El maestro era muy hombre de bien, pero no tenía los requisitos necesarios para el caso. En primer lugar, era un pobre y emprendió este ejercicio por mera necesidad y sin consultar su inclinación y habilidad.
No era mucho que estuviera disgustado como estaba y aún avergonzado en el destino. Los hombres creen, no sé por qué, que los muchachos, por serlo, no se entretienen en escuchar sus conversaciones ni las comprenden. Y fiados en este error, no se cuidan de hablar delante de ellos muchas cosas que alguna vez les salen a la cara y entonces conocen que los niños son muy curiosos y observativos. Yo era uno de tantos y cumplía con mis deberes exactamente. Me sentaba mi maestro junto a sí. Bueno, ya por especial recomendación de mi padre, o ya porque era yo el más bien tratadito de ropa que había entre sus alumnos. No sé qué tiene un buen exterior que se respeta hasta en los muchachos. Con esta inmediación a su persona, no perdía yo palabra de cuantas profería con sus amigos. Una vez lo oí decir platicando con uno de ellos: solo la maldita pobreza me puede haber metido a escuelero. Ya no tengo vida con tanto muchacho condenado. ¡Ay, qué traviesos son y qué tontos! Por más que hago, no puedo ver uno aprovechado. ¡Ah, fucha! En el oficio tan maldito. Sobre que ser maestro de escuela es la última droga que nos puede hacer el diablo. Así se producía mi buen maestro, y por sus palabras conoceréis el candor de su corazón, su poco talento y el concepto tan vil que tenía formado de un ejercicio tan noble y recomendable por sí mismo, pues el enseñar y dirigir a la juventud es un cargo de muy alta dignidad, y por eso los reyes y los gobiernos han colmado de honores y privilegios a los sabios profesores. Pero mi pobre maestro ignoraba todo esto, y así no era mucho que formara también concepto de una tan honrada profesión. En segundo lugar, carecía, como dije, de disposición para ella, o de lo que se dice genio. Tenía un corazón muy sensible, le era repugnante el afligir a nadie, y este suave carácter lo hacía ser demasiado indulgente con sus discípulos. Rara vez les reñía con aspereza, y más rara los castigaba. La palmeta y disciplina tenían poco que hacer por su dictamen. Con esto los muchachos estaban en sus glorias y yo entre ellos, porque hacíamos lo que se nos antojaba impunemente. Ya ustedes verán, hijos míos, que este hombre, aunque bueno de por sí, era malísimo para maestro y padre de familias. Pues así como no se debe andar todo el día sobre los niños con el azote en la mano como cómitre de presidio, así tampoco se les debe levantar del todo. Bueno, es que el castigo sea de tarde en tarde, que sea moderado, que no tenga avisos de venganza, que sea proporcionado al delito, y siempre después de haber probado todos los medios de la suavidad y la dulzura para la enmienda. Pero si estos no valen, es muy bueno usar del rigor según la edad, la malicia y condición del niño. No digo que los padres y maestros sean unos tiranos, pero tampoco unos apoyos o consentidores de sus hijos o encargados. Platón decía que no siempre se han de refrenar las pasiones de los niños con la severidad, ni siempre se han de acostumbrar a los mimos y caricias. La prudencia consiste en poner medio entre los extremos. Por otra parte, mi maestro carecía de toda habilidad que se requiere para desempeñar este título. Sabía leer y escribir, cuanto más para entender y darse a entender, pero no para enseñar. No todos los que leen saben leer. Hay muchos modos de leer, según los estilos y las escrituras. No se han de leer las oraciones de Cicerón como los anales de Tácito, ni el panegírico de Plinio como las comedias de Moreto. Quiero decir que el que lee debe saber distinguir los estilos en que se escribe para animar con su tono la lectura, y entonces manifestará que entiende lo que lee.
y que sabe leer. Muchos creen que leer bien consiste en leer a prisa y con tal método hablan mil disparates. Otros piensan, y son los más, que en leyendo conforme a la ortografía con que se escribe, quedan perfectamente. Otros leen así, pero escuchándose y con tal pausa que molestan a los que los atienden. Otros, por fin, leen todo género de escritos con mucha afectación, pero con cierta monotonía o igualdad de tono. ¡Qué fastidia! Estos son los modos más comunes de leer y vosotros iréis experimentando mi verdad y veréis que no son los buenos lectores tan comunes como parece. Cuando oyereis a uno que lee un sermón como quien predica una historia, como quien refiere una comedia, como quien representa, etc., de suerte que si cerráis los ojos, os parece que estáis oyendo a un orador en el púlpito, a un individuo en un estrado, a un cómico en un teatro, etc. Decid, este sí lee bien, mas si escucháis a uno que lee con sonsonete, o mascando las palabras, o atropellando los renglones, o con una misma modulación de voz, de manera que lo mismo lea las noches de Young que el todo fiel cristiano del catecismo, decir sin el menor escrúpulo, fulano no sabe leer. Como lo digo ahora de mi primer maestro, ya se ve, era de los que deletreaban C-A-K, C-E-K, C-I-K, etc. ¿Qué se podía esperar? Y si esto era por lo tocante a leer, por lo que respecta a escribir, ¿qué tal sería tantito peor? Y no podía ser de otra suerte, porque sobre los cimientos falsos no se levantan jamás fábricas firmes. Cerrando este capítulo del Periquillo Sarniento de Fernández de Lizardi, concluimos pues que no existe ningún proceso revolucionario sin el acompañamiento de los siempre nobles literatos que le dan cuerpo a todos estos movimientos. Naufragio, la sección encargada de traer de lo más oscuro de las bibliotecas o de algunas librerías de viejo algunos textos, algunos cuadernillos, algunos libros que andan todavía por ahí y que tenemos que leer. Del rincón de mi empolvada biblioteca personal extraigo un pequeño gran libro, obra del maestro Domingo Martínez Paredes, quien fuera maestro de lengua y literatura mayas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Hunab-Ku, síntesis del pensamiento filosófico maya, el cual fue un trabajo presentado en el 13º Congreso Internacional de Filosofía, celebrado en la Ciudad de México del 7 al 14 de septiembre de 1963. Yo tenía en ese entonces 13 años y por situaciones de trabajo como obrero en el taller de tapicería de mi padre, donde aprendí mi primer oficio, tuvimos contacto con este maravilloso maestro, quien con toda sencillez aceptó al tiempo a brindarnos conferencias a los chavos del barrio en la colonia industrial de esta Ciudad de México, conjuntamente con el ingeniero Esparza, quien nos mostraba en la sala de conferencias, nuestra pequeña sala familiar, su computadora maya, que la cargaba como un brazalete por todas partes, iniciándonos en el sistema vigesimal. Ambos eran enormes, y ahí estábamos los chavos del barrio, comandados por mi hermano Enrique, a quien le decían el oso, y que siempre fue un líder natural, un hombre bueno, como él mismo se describió en alguna entrevista televisiva en la internet, y quien me siguió por el tiempo en mis travesuras escénicas, construyendo un gran personaje que se lo comió. El llanero solitito.
tan extrañado ahora después de su partida en los movimientos sociales, donde le recuerdan y lo quieren a pesar de su ausencia. Pero dejemos de que del maestro Martínez Paredes nos hable Abel Cárdenas Chavero, quien prologó esta joya de la literatura y la filosofía maya. Domingo Martínez Paredes nos lleva al conocimiento de la manera en que los mayas elaboraron su filosofía y con ella acabaron de integrar su religión y su ciencia. Nos describe en forma sencilla y clara el proceso histórico que solamente su sensibilidad, de descendiente de aquellos itzáes y chanes, unida al dominio del idioma maya, que es su idioma materno, única manera para poder llegar a una clara y preciosa dilucidación respecto de lo que realmente significan sus vocablos, le permitieron llegar a ello. Como Martínez Paredes manifiesta, todavía queda mucho por hacer en esta investigación. Él es un pionero en este nuevo camino. Otros vendrán que lo mejoren y perfeccionen, pero hay que reconocer que eran necesarios los primeros pasos en este sendero y con este sentido. Lo que importa en realidad es saber qué provecho y qué enseñanzas podemos sacar de estas viejas doctrinas filosóficas, de nuestros pueblos precolombinos, como el maya, y si se pueden usufructuar sus disciplinas en los actuales tiempos, cuando el hombre, la sociedad y el mundo se encuentran ante la disyuntiva de subsistir o desaparecer. Este es el valor de la tesis que ahora se ofrece en este trabajo. Ojalá no falte quien prosiga el camino trazado y que él, a pesar de todos los pesares, no llegue a desmayar en este su tenaz y digno empeño en el campo de la investigación respecto de la verdad acerca de nuestros ancestros precolombinos, de ese hombre de maíz que fue capaz de concebir a Dios como un ente matemático, convirtiéndose él a su vez en un perfecto ciudadano del universo, al integrarse al ser absoluto, Hunabku, y declararse Chan. Y traigamos también al maestro a que con sus palabras recreadas por un servidor nos regale algunos de sus conceptos. Esta es en síntesis la forma y modo del pensamiento maya. Hunabku, pues, viene a ser la síntesis del pensamiento filosófico maya. Desafortunadamente no podemos por ahora llegar a conocer con más exactitud y profundidad los meandros ideológicos de los pensadores mayas, toda vez que no existen libros suyos escritos antes de la conquista. Aquellos que estuvieron escritos con caracteres jeroglíficos fueron destruidos, pues si es cierto que algunos indios educados por los padres franciscanos aprendieron a escribir con caracteres latinos y trasladaron algunas cosas suyas a sus antiguas costumbres, no es menos cierto que estas obras adolecen de numerosos errores. Máxime que las cosas de orden esotérico y exotérico eran descritas en forma bastante oscura y enigmática. Akahab Sir, palabra que fue interpretada como escritura de noche, cuando lo que quiere decir es escritura enigmática o escritos de difícil comprensión. Para los no iniciados en su sabiduría ocultista y filosofía mística. Así pues, nos vemos obligados a ir rastreando y expurgando pacientemente los vocablos de que se sirvieron o a irles dando una interpretación lo más lógica posible, ya que de ese gran pueblo nos queda felizmente el idioma. Bote salvavidas. Nuestra sección de rescate de los autores poco leídos o quienes editan sus obras por sí mismos. Traemos a este micrófono a quien tiene una gran personalidad, pero que ya no está con nosotros, a Enrique Cisneros Luján, el llanero solitito, quien se nos adelantó para hacer semilla el 2 de marzo del 2019. Y sí, tenemos que trabajar mucho para rescatar su obra, que para muchos maestros de literatura no tiene valor, por faltarle la excelsitud según ellos y no haber rebasado los ámbitos del lector y el escucha callejero o de los paseantes del domingo en Chapultepec,
entre muchos otros lugares. Él nos hubiera platicado que nació un 7 de febrero de 1948, en el seno de una familia comandada por un obrero, tapicero y una mujer enamorada del mismo durante los sucesos de la Segunda Guerra Mundial, a donde Henry, su padre, fue a parar como parte de la 82 aerotransportada como paracaidista, reclutado casi niño por los belicosos norteamericanos para su USA Army. Así fue. Sus padres fueron Henry y la francesita por nacimiento y española por consanguinidad, Angelita. Fue al igual que sus hermanos, hijos de la migración y de la guerra. Educado en la escuela Cristóbal Colón con los lasallistas, logró escaparse de ser reclutado por estos al querérselo llevar al seminario. Esto por obra de su madre, quien siempre vio a cualquier cura católico y de religión alguna como non gratos para su familia. Ya instalado en la secundaria oficial, en la 46, su vida se encaminó por otros rumbos, hasta la prepa de la UNAM y de ahí a la ingeniería, aunque esto fue combinado con las responsabilidades de dirigir Muebles Unión, el taller de don Henry, en sus largas ausencias, interminables porque casi siempre vivía en los Estados Unidos, como veterano de la Gran Guerra. Aparte, nos platica Enrique. Me clavé a colaborar con la economía familiar de manera fundamental y también a descubrir la América Latina en un viaje muy largo que me llevó hasta la Tierra del Fuego, hasta donde se me acabó el mundo. Quizás no fue un viaje muy rico en experiencias políticas, pero sí fui para el sur y me sensibilicé solo de conocer a sus pueblos. Y regresando me lancé a visitar a algunos de mis compañeros y maestros presos desde el 68. Y fue uno, don Eberto Castillo, quien me cuestionó. ¿Y bien? Ese viaje tan largo, tan de muchos meses, ¿y para qué? ¿Cuál era tu objetivo? ¿Solo conocer? No viene al caso. Eso no sirve. Y me movió tanto que me comencé a inquietar. Y entonces participé el 10 de junio de 1971. Qué terrible el halconazo. Me salvé casi de milagro. Y también, 2 años después, fue cuando en una coyuntura creada por varios teatristas de la UNAM y Bellas Artes, donde participaba mi hermano Luis, que me sumé como activista a los que estaban construyendo, que devino en el Centro Libre de Experimentación Teatral y Artística, organización de la que con el tiempo, después de la etapa inicial, acabé siendo el principal animador, sin desconocer sus orígenes, y ahí me hice actor popular y comencé a escribir, a escribir mucho cuentos, poemas, obras teatrales, y a difundirlas en ediciones en papel Revolución, que se fueron convirtiendo de pequeños tirajes a grandes, hasta alcanzar miles y miles, muchos más que los que hacen las grandes editoriales, quienes siempre vieron con recelo mis escritos porque venían casi siempre vinculados a las voces del pueblo más desposeído, quien es el que conserva mis libritos, libros, folletos, grabaciones sonoras, periódicos y videos. Y sí, mi vida cambió a partir del teatro. 15 años después que mi hermano me lancé a los escenarios de los cuales nunca me bajé. Y construí además en cada rincón de nuestro país y América Latina y el mundo, hasta donde pude llegar, un lugar de representación. Tuve 4 hijas y 3 hijos, una de mis mejores herencias, e hice de la calle mi teatro y los participantes en los movimientos populares mi público. Y sí, escribí mucho, todo lo que pude, y fallecí, donde principalmente viví, en plena calle, en la bulliciosa calzada de Tlalpan. Así es la vida y así es la muerte, donde te encuentra en cualquier sitio y en cualquier momento.
Pero mi obra ahí está, muy a la orden para quien la requiera, la necesite y le guste. Quizá haya que ordenarla y rescatarla. Yo sigo desde donde me haya ido, sigo siendo semilla. Sí, yo, Enrique Cisneros, el llanero, solitito. ¡Ay, ojetes! En este 20 de noviembre le escribo, mi general, para que esté usted enterado de la situación actual. No hemos sabido cuidar la herencia que nos dejaron los que en la revolución por nuestra patria pelearon. Las tierras que conquistaron con las armas en la mano, los caciques y el gobierno nos las han arrebatado. Los indios, antes altivos, orgullosos de su raza, ahora son tratados como extraños por su casa. Para insultar a un paisano se le grita: "No seas indio". Y muchos sienten orgullo de parecerse a los gringos. Nuestra cultura la han vuelto mercancía para turistas que nos toman muchas fotos para ilustrar sus revistas. Los corridos los volvieron música para borrachos y los bailes en folclor para divertir gabachos. Ahora son funcionarios de manos muy delicadas los que tratan los asuntos de las tierras y las aguas. Yo no sé qué se produce sentado en una oficina, pues cuando el gallo se sienta no pone ni las gallinas. Hasta donde estoy enterado, no es con declaraciones, ni con oficios, ni firmas como nacen los frijoles, a los que nos oponemos a que nos sigan robando. El gobierno y los caciques de plano nos están matando. Sin embargo, general, no nos vamos a rajar, pues a muchos mexicanos y mexicanas nos sobra lo mérito principal. Y hago un paréntesis al poema, porque un día que dije esto me dice un machito: "Ay, ¿cómo dices mexicanas si ellas ni tienen?". Yo le contesté: "Pues mira, carnal, se ve que nunca has estado metido en una lucha fuerte, porque cuando hay que plantarse y no moverse, las que no se mueven son las mujeres. Claro que tienen, y ahí están bien puestecitos, están por dentro, pero ahí están. Además tienen para dar y repartir, porque tienen dos o varios, para el que le falte. La represión nos derriba, la dignidad nos levanta y con organización defendemos nuestra patria". ¿Y qué dicen los riquillos? Si son re poquitos, unos cuantos, y nosotros les decimos, los que estamos descontentos somos muchos, si no es que todos los trabajadores. Somos pocos, es verdad, mas la historia consejera nos enseña que una llama puede incendiar la pradera. Solo hay que elaborar para que se den condiciones y ya con la hierba seca arrasar con los ladrones. Ya como están los sucesos, mi querido general, si estos desgraciados neoliberales no le bajan, pues nos obligarán a seguir su ejemplo de aguerrido militar y resurgir el grito que derrotó a los patrones: ¡Viva Emiliano Zapata! ¡Y viva Villa, cabrones! Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al Huehuetlatoye de Quetzales, una sección de literatura indígena para ustedes. Con motivo del natalicio de Miguel Ángel Asturias, les voy a leer una leyenda de su libro Leyendas de Guatemala. Se llama Leyenda del Volcán. Leyenda del Volcán. Hubo en un siglo un día que duró muchos siglos.
6 hombres poblaron la tierra de los árboles, los 3 que venían en el viento y los 3 que venían en el agua, aunque no se veían más que 3. 3 estaban escondidos en el río y solo les veían los que venían en el viento cuando bajaban del monte a beber agua. 6 hombres poblaron la tierra de los árboles. Los 3 que venían en el viento correteaban en la libertad de las campiñas sembradas de maravillas. Los 3 que venían en el agua se colgaban de las ramas de los árboles copiados en el río a morder las frutas o a espantar los pájaros, que eran muchos y de todos colores. Los 3 que venían en el viento despertaban a la tierra, como los pájaros, antes que saliera el sol, y anochecido, los 3 que venían en el agua se tendían como los peces en el fondo del río, sobre las hierbas pálidas y elásticas, fingiendo gran fatiga, acostaban a la tierra antes que cayera el sol. Los 3 que venían en el viento, como los pájaros, se alimentaban de frutas. Los 3 que venían en el agua, como los peces, se alimentaban de estrellas. Los 3 que venían en el viento pasaban la noche en los bosques, bajo las hojas que las culebras perdidizas removían a instantes o en lo alto de las ramas, entre ardillas, pisotes, micos, micoleones, garrobos y mapaches. Y los 3 que venían en el agua, ocultos en la flor de las pozas o en las madrigueras de lagartos, que libraban batallas como sueños o anclaban a dormir como piraguas. Y los árboles que venían en el viento y pasaban en el agua, los 3 que venían en el viento, los 3 que venían en el agua, mitigaban el hambre sin separar los frutos buenos de los malos, porque a los primeros hombres les fue dado comprender que no hay fruto malo, todos son sangre de la tierra, dulcificada o avinagrada, según el árbol que la tiene. Nido, vio monte en un ave. Uno de los del viento volvía a ver, y sus compañeros le llamaron nido. Monte en un ave era el recuerdo de su madre y su padre, bestia color de agua llovida que mataron en el mar para ganar la tierra, las pupilas doradas que guardaban al fondo 2 crucecitas negras, olorosas a pescado, femenina como dedo meñique. A su muerte ganaron la costa húmeda, surgiendo en el paisaje de la playa, que tenía cierta tonalidad de ensalmo, los chopos dispersos y lejanos, los bosques, las montañas, el río en que el panorama del valle se iba quedando inmóvil. La tierra de los árboles. Avanzaron sin dificultad por aquella naturaleza costeña, fina como la luz de los diamantes, hasta la coronilla verde de los cabazos próximos, y al acercarse al río la primera vez, a mitigar la sed, vieron caer 3 hombres al agua. Nido calmó a sus compañeros, extrañas plantas móviles, que miraban sus retratos en el río sin poder hablar. Son nuestras máscaras, tras ellas se ocultan nuestras caras. Son nuestros dobles, con ellos no podemos disfrazar. Son nuestra madre, nuestro padre. Monte en un ave que matamos para ganar la tierra. Nuestro nahual, nuestro natal. La selva prolongaba el mar en tierra firme, aire líquido y alino, casi bajo las ramas, con transparencias azules en el claroscuro de la superficie y verdes de fruta en lo profundo. Como si se acabara de retirar el mar, se veía el agua hecha luz en cada hoja, en cada bejuco, en cada reptil, en cada flor, en cada insecto. La selva continuaba hacia el volcán Enchira, tupida, crecida, crepitante, con estéril fecundidad de víbora. Océano de hojas reventando en rocas o anegado en pastos, donde las huellas de los plantigrados dibujaban mariposas y leucocitos al sol. Algo que se quebró en las nubes sacó a los 3 hombres de su deslumbramiento. 2 montañas movían los párpados a un paso del río, la que llamaban Cabracán, montaña capacitada para tronchar una selva entre sus brazos y levantar una ciudad sobre sus hombros, escupió saliva de fuego hasta encender la tierra. Y la incendió.
la que llamaban huracán, montaña de nubes, subió al volcán a pelar el cráter con las uñas. El cielo, repentinamente nublado, detenido en días sin sol, amilanada, las aves que escapaban por cientos de canastos. Apenas se oía el grito de los 3 hombres que venían en el viento, indefensos, como los árboles sobre la tierra tibia. En las tinieblas huían los monos, quedando de su fuga el eco perdido entre las ramas. Como exhalaciones pasaban los venados, en grandes remolinos se enredaban los coches de montes, torpes, con las pupilas cenicientas. Huían los coyotes, desnudando los dientes en la sombra al rozarse unos con otros. ¡Qué largo escalofrío! Huían los camaleones, cambiando de colores por el miedo, los tacuacines, las iguanas, los tepescuintes, los conejos, los murciélagos, los sapos, los cangrejos, los cutetes, las taltuzas, los pisotes, los chinchitores, cuya sombra mata. Huían los cantiles, seguidos de las víboras de cascabel, que con las culebras silbadoras y las cueradoras dejaban a lo largo de la cordillera la impresión salvaje de una fuga sin diligencia. En silbo penetrante uníase el ruido de los cascabeles y el chasquido de las cueradoras, que aquí y allá enterraban la cabeza, descargando latigazos para abrirse campo. Huían los camaleones, huían las dantas, huían los basiliscos, que en ese tiempo mataban con la mirada, los jaguares, follajes salpicados de sol, los pumas de pelambre dócil, los lagartos, los topos, las tortugas, los ratones, los zorrillos, los armados, los puercoespines, las moscas, las hormigas. Y a grandes saltos empezaron a huir las piedras, dando contra las ceibas que caían como gallinas muertas, y a todo correr las aguas, llevando en las encías una gran sed blanca, perseguidas por la sangre venosa de la tierra, lava quemante que borraba las huellas de las patas de los venados, de los conejos, de los pumas, de los jaguares, de los coyotes, las huellas de los peces en el río hirviente, las huellas de las aves en el espacio que alumbraba un polvito de luz quemada, de ceniza de luz. Las estrellas cayeron sin mojarte las pestañas en la visión del mar, cayeron en las manos de la tierra, mendiga ciega que, no sabiendo que eran estrellas, por no quemarse, las apagó. Nido vio desaparecer a sus compañeros, arrebatados por el viento, y a sus dobles, en el agua, arrebatados por el fuego, a través de maizales que caían del cielo en los relámpagos, y cuando estuvo solo vivo el símbolo, dice el símbolo, hubo en un siglo un día que duró muchos siglos, un día que fue solo mediodía, un día de cristal intacto, clarísimo, sin crepúsculo ni aurora. Nido, le dijo el corazón, al final de este camino, y no continuó porque una golondrina pasó muy cerca para oír lo que decía, y en vano esperó después la voz de su corazón, renaciendo en cambio, a manera de otra voz en su alma, el deseo de andar hacia un país desconocido. Oyó que la llamaban al sinfín de un caminito, pintado en el paisaje como el de un pan de culebra, le llamaba una voz muy honda. Las arenas del camino, al pasar, el convertíanse en alas, y de ver cómo a sus espaldas se alzaba el cielo un listón blanco, sin dejar huella en la tierra. Anduvo y anduvo. Adelante, un repique circundó los espacios. Las campanas entre las nubes repetían su nombre. Nido, 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 nido. Los árboles se probaron de nidos, y vio un santo, una azucena y un niño. Santo, flor y niño, la Trinidad le recibía, y oyó, nido, quiero que me levantes un templo. La voz se deshizo como manojo de rosas sacudidas al viento, y florecieron azucenas en la mano del santo, y sonrisas en la boca del niño. Dulce regreso de aquel país lejano, en medio de una noche de avalorio. El volcán apagaba sus entrañas, en su interior había llorado a cántaros la tierra lágrimas recogidas en un lago, y Nido, que era joven,
después de un día que duró muchos siglos, volvió viejo, no quedándole tiempo sino para fundar un pueblo de 100 casitas alrededor de un templo. Bueno, esa fue la lectura de hoy. Los esperamos en la próxima entrega. Soy Esli y les presento las efemérides de esta semana. 12 de octubre. Fallece Mercedes Cabello de Carbonera, 1909, escritora y ensayista peruana, pionera en su país de la novela realista y una de las primeras feministas peruanas. Sus obras más exitosas fueron Blanca Sol, Las Consecuencias y El Conspirador. 13 de octubre. Fallece el poeta argentino Evaristo Francisco Estanislao Carriego, 1912, mejor conocido como Evaristo Carriego. Produjo poemas, de los cuales destaca los reunidos en Misas herejes y un cuento titulado Flor de Arrabal. 15 de octubre. Conmemoración luctuosa del venezolano Andrés de Jesús María y José Bello López, 1865, mejor conocido como Andrés Bello. Fue filósofo, político, educador, abogado, diplomático, ensayista, traductor, filólogo y poeta. Maestro, por breve tiempo, de Simón Bolívar. En el ámbito de las letras destacan obras como La gramática de la lengua castellana destinada al uso de los americanos, Los principios del derecho de gentes, el poema Silva a la agricultura de la zona tórrida y el ensayo Resumen de la historia de Venezuela. 16 de octubre. Fallece el escritor modernista venezolano Rufino Blanco Fombona, dejando tras de sí novelas como El hombre de hierro, La bella y la fiera, El secreto de la felicidad, así como panfletos, ensayos, poemarios y diarios. Diario de mi vida, la novela de 2 años, 1904-1905, Camino de imperfección y 2 años y medio de inquietud. Igualmente, el costarricense Joaquín Gutiérrez Manguel, el año 2000, pasa mejor vida, dejándonos obras notables como Cocori, Puerto Limón, Murámonos Federico, La hoja de aire, Manglar, ¿Te acuerdas, hermano? 17 de octubre. Conmemoración del natalicio del escritor chileno Pablo de Roca, 1894. Considerado como uno de los 4 grandes de la poesía chilena, al lado de Gabriela Mistral, Pablo Neruda y Vicente Huidobro. Vanguardista, comunista, alias Job Díaz, el amigo Piedra o Pablo de Roca. Entre sus variadas obras destacan Fuego Negro, una desgarradora elegía dedicada a su fallecida esposa, Neruda y yo, un ensayo en el que se describe la acérrima rivalidad y enemistad contra Pablo Neruda, y Acero de invierno. Por otra parte, en ese mismo día, fallece otro gran poeta chileno, Rolando Cárdenas, 1990, un exponente importante de la poesía lárica, poesía que alude a tiempos de antaño como un paraíso perdido, con poemarios relevantes como El invierno de la provincia y Vastos imperios. 18 de octubre. Conmemoraciones luctuosas de 4 formidables escritores. El brasileño Antônio José da Silva, 1739, muerto por la Santa Inquisición a razón de sus orígenes judíos. Una esclava testificó en su contra, señalando que seguía los ritos del Shabbat, así como el descubrirse que estaba circuncidado mientras fue torturado. La corriente literaria en la que destacó fue en la dramaturgia. Sus escritos, comedias, en esa época, resultaban innovadoras al incluir elementos de música y canto. Asimismo, las representaciones solía realizarlas con títeres. De entre sus obras destacan Vida do Grande, de Quijote de la Mancha o de Gordo Sancho Pancha, 1733, Os Encantos de Medea, 1735, Laberinto de Creta, 1736, As Variedades de Proteo, 1737, Precipicio de Faetón, 1738, y El Prodigio de Amarante, comedia escrita en castellano hacia el año 1737. En esta misma fecha también fallece el escritor cubano
Virgilio Piñera, 1979. Incursionó en los géneros de la poesía, novela, cuento y teatro. Sus obras más notables, el poema de la isla en peso, 1943, la novela de La carne de René, 1952, y una obra de teatro titulada Electra Garrigo, 1959. De igual modo, fallece el peruano Manuel Asensio Segura, 1871, dramaturgo, poeta, novelista, militar, funcionario público y periodista. Sus escritos guardan un tono costumbrista. Sus poesías más célebres son A las muchachas y La pelimuertada. Y de sus obras teatrales destaca la comedia Ñacatita, 1845. Y por último, en 1996, muere el escritor y pintor boliviano Luciano Durán Boger. Incursionó en la novela, cuento y poesía. Sus obras más famosas, la novela En las tierras de Eni, 1967, o el poemario antológico Geografías de la Sangre, 1963. Estas fueron las efemérides de la segunda semana de octubre. Que tengan una bonita tarde. Gracias. Hasta pronto. Nuestras recomendaciones editoriales de la semana. A los ciegos los oían como oír barrer y al mosco ni siquiera lo oían. ¿Quién iba a hacer caso de sus fanfarronadas? Yo, que pasé la infancia en un cuartel de artillería, donde las patadas de las mulas y de los jefes me hicieron hombre, con oficio de caballo, lo que me sirvió de joven para jalar por las calles la música de carreta. Yo, que perdí los ojos en una borrachera sin saber cómo, la pierna derecha en otra borrachera sin saber cuándo, y la otra en otra borrachera, víctima de un automóvil sin saber dónde. Contado por los mendigos, se regó entre la gente del pueblo que el pelele se enloquecía al oír hablar de su madre. Calles, plazas, atrios y mercados recorría el infeliz en su afán de escapar al populacho que por ahí, que por allá le gritaba a todas horas. Como maldición del cielo, la palabra madre. Entraba a las casas en busca de asilo, pero de las casas le sacaban los perros o los criados. Lo echaban de sus templos, de sus tiendas, de todas partes, sin atender a su fatiga de bestia ni a sus ojos que, a pesar de su inconsciencia, suplicaban perdón con la mirada. La ciudad grande, inmensamente grande, para su fatiga se fue haciendo pequeña. El señor presidente del guatemalteco Miguel Ángel Asturias es la obra de hoy y la recomendamos para todos los asiduos lectores y buscadores de opciones para continuar la buena lectura. Y es que Miguel Ángel Asturias fue un maravilloso escritor centroamericano quien obtuvo por la totalidad de su obra el Premio Nobel de Literatura el año 1967 y que le fue otorgado el 19 de octubre de ese año. Miguel Ángel Asturias es considerado precursor del boom hispanoamericano por su experimentación con estructuras y recursos formales propios de la narrativa moderna. Luego de partir a Europa, donde vivió los movimientos y sucesos que transformaron a ese continente, estudió lingüística y antropología maya con el experto Ray Nau y participó en la traducción del Popol Vuh. El señor presidente está escrita en 41 capítulos y sus personajes encierran una gran fuerza, producto de la maravillosa pluma de este autor inigualable, considerado uno de los mejores del siglo XX, y solo para despedirles, les dejamos con el sabor de estas maravillosas letras. El señor presidente, cara de ángel, llamado con gran prisa de la casa presidencial, indagó el estado de Camila, elasticidad de la mirada ansiosa, humanización del vidrio en los ojos, y como reptil cobarde enroscóse en la duda
de si iba o no iba. El señor presidente o Camila o el señor presidente aún sentía en la espalda los empujones de la fondera y de su tejido de su voz suplicante. Era la ocasión de pedir por Vázquez. Vaya, yo me quedo aquí cuidando a la enferma. En la calle respiró profundamente. Iba en un carruaje que rodaba hacia la casa presidencial. Estrépito de los cascos de los caballos en los adoquines, fluir líquido de las ruedas, el candado rojo, la colmena, el volcán. Deletreaba con cuidado los nombres de los almacenes. Se leían mejor de noche, mejor que de día. El Guadalete, el ferrocarril, la gallina con pollos. A veces tropezaban sus ojos con nombres de chinos. Lon Lei Lon Isia, Quan Si Chan, Fu Quan Yen, Chon Chan Long, Sei John Sei. Seguía pensando en el general Canales. Lo llamaban para informarle. No podía ser. ¿Por qué no podía ser? Lo capturaron y lo mataron, o no lo mataron y lo traen amarrado. Una polvadera se alzó de repente. El viento jugaba al toro con el carruaje. Todo podía ser. El vehículo rodó más ligero al salir del campo, como un cuerpo que pasa del estado sólido al estado líquido. Cara de Ángel se apretó las manos en las choques aguas y suspiró. El ruido del coche se perdía entre los mil ruidos de la noche que avanzaba lenta, pausada, numismática. Creyó oír el vuelo de un pájaro. Salvaron una mordida de casas, ladraban perros semidifuntos. Un subsecretario de la guerra le esperaba en la puerta de su despacho y sin anunciarlo, al tiempo de darle la mano y dejar en la orilla de un pilar el habano que fumaba, lo condujo a las habitaciones del señor presidente. General, Cara de Ángel tomó de un brazo al subsecretario y no sabe para qué me querrá el patrón. No, don Miguelito, lo ignoro. Ahora ya sabía de qué se trataba. Una carcajada rudimentaria y repetida 2 o 3 veces salió del fondo de la habitación. De esta novela se hizo posteriormente una obra de teatro que ha sido montada en diversos escenarios con gran éxito, despertando la curiosidad de los asistentes de darle seguimiento leyendo el texto original. Uno de los montajes fue realizado por alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades del plantel Azcapotzalco de la UNAM en el año de 1983, dirigido por el maestro Luis Cisneros. Hasta aquí por hoy y, por favor, no dejen el gusto por escucharnos. Hasta pronto. Producción colectiva de Tecolote Radio. Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa en el Distrito Federal será sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.